Bien, en la temática de esta noche, ya lo había mencionado el licenciado, vamos a tomar tres temáticas muy importantes. La primera es la Constitución Política del Estado, que es el ente regulador a nivel nacional, tanto a nivel social, administrativo y sobre todo educativo. Hoy por hoy, incluyendo lo que son los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Dando prioridad al interés superior del niño, enmarcado en lo que es nuestra ley Avelino Cignani, Elizardo Pérez. Bien, vamos a dar inicio, como les decía, con una pequeña interrogante. Vamos a decir, ¿qué es una constitución política del Estado? En este caso, estamos hablando nosotros de nuestra constitución política del Estado plurinacional de Bolivia. Y decimos de que la constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico que organiza al Estado boliviano, ¿no? Por otro lado, tenemos que enmarcar que es un derecho humano, ¿cierto? Y pues decimos de que un derecho humano es un derecho o derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Por otro lado, tenemos lo que es la estructura de la Constitución Política del Estado. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Tenemos 5 partes, tenemos 18 títulos, 55 capítulos y 411 artículos, enmarcados, como les dije, en nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, ahora vamos a dar detalle a la primera parte, que básicamente nos habla de las bases fundamentales del Estado, que eso implica derechos, deberes y garantías del boliviano como tal. Bien, en nuestra segunda parte tenemos la estructura y la organización funcional del Estado, que también es un eje supremo que regula todo lo que es la organización funcional del Estado, enmarcado en lo que es inclusive lo que es la ley SAPCO derivada de esta segunda parte, ¿no? La tercera parte nos habla de una estructura y organización territorial del Estado, ¿no? Entonces, aquí en esta estructura y organización territorial del Estado incluye todo lo que son los aspectos jurídicos, ¿ya? Las jurisdicciones, la territorialidad del Estado. En la cuarta parte tenemos lo que es la estructura y organización económica del Estado, que aquí estaría enmarcado dentro de lo que es esta cuarta parte, estaría como un aliado para que esta norma se cumpla, lo que es la ley 004, que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y en una quinta parte tenemos que es la jerarquía normativa y reforma constitucional. Esto se refiere a lo que es la supremacía de la norma como tal. Ninguna ley, ningún decreto puede ir en contra de lo que es la Constitución Política del Estado. Por eso tiene una jerarquía normativa superior. No se olviden. Cuando hablamos de las bases fundamentales del Estado, estamos hablando de el artículo número 1 que especifica lo siguiente. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, que es libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Por ende, Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico.
Obviamente esto dentro de lo que es el proceso integrador de nuestro país. Por consiguiente, un artículo que también es muy importante y no es desmerecedor, está acá el artículo número 2, que básicamente nos habla de la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios. Se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de las entidades territoriales conforme a esta Constitución política del Estado, que, como decía, es un ente regulador y supremo de nuestro país. Por otro lado, tenemos el artículo número 3, que es la nación boliviana, que está formada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Por otro lado, tenemos el artículo número 4, que especifica que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. Que eso es un eje muy importante en cuanto a este artículo que garantiza la libertad de religión. Obviamente el Estado es independiente de la religión. Y eso está enmarcado en lo que es la Constitución política del Estado. Por otro lado, tenemos el artículo 5, que también es muy importante, en donde se enfoca todos los idiomas oficiales de nuestro Estado boliviano, que en este caso son el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, el araona, el bauré, el vesiro, el canichana, el cabibeño, el yacubaba, el chacobo, el shimán, el eceja, guaraní, guarazué, guarayu, itomana, lecomachujav, callahuaya, macheneri, maropa, mojeño, trinitario, mojeño, ignaciano, more, mosetén, movima, pacahuara, puquina, quechua, siriono, tacana, tapiete, toromona, uru, chipaya, huengeneik, yaminawa, yuki, yucare y samuco. Son idiomas oficiales de nuestro Estado plurinacional. Por otro lado, el gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos 2 idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso y la conveniencia de la región, las circunstancias, las necesidades y las preferencias que conlleva el uso del idioma en la población. Obviamente esto va a ser territorial, ¿no? Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio y uno de ellos debe ser el castellano y obviamente la lengua materna, ¿no? Que en este caso sería por regiones y territorios. Muy bien. Por otro lado tenemos el artículo número 6, que también es muy importante, que especifica que Sucre es la capital de Bolivia, que los símbolos del Estado son la bandera tricolor, rojo, amarillo y verde, el himno boliviano, el escudo de armas, la huipala, la escarapela,
la flor de la cantuta y la flor del pato ju. Por otro lado, tenemos enmarcado en lo que es el capítulo segundo como tal, que son los principios, valores y fines del Estado, que tendríamos que tomar en cuenta como principios en el artículo número 7, que es la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. En el artículo 8 tenemos que el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad el amayuya, el amaqueya y el amasúa, que implica no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Y en quechua tendríamos el suma, en aymara tendríamos el sumacamaña, que es el vivir bien. El ñandereco, vida armoniosa. Tecocabi, vida buena. Y Bimaraí, tierra sin mal. Y el Capajñán, el camino o vida noble. Que eso vendría a estar dentro de lo que son los principios fundamentales del Estado boliviano. Sin embargo, el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación laboral, académica, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. En nuestro artículo 9 tenemos que son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece nuestra Constitución y nuestras leyes, es constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización y discriminación. Ahora, ¿no? Cuando hablamos de la sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización sin discriminación alguna, esto por ende es un ente regulador que sí se lo está priorizando de manera enfática en nuestra sociedad, ¿no? Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igualdad, dignidad de las personas, de las naciones, los pueblos y las comunidades, fomentando siempre el mutuo respeto y el diálogo intercultural, intracultural y plurilingüe. Obviamente, también reafirmando y consolidando la unidad del país y preservarlo como patrimonio histórico y humano, que es la diversidad plurinacional. Lógicamente, todo esto va a conllevar a garantizar el cumplimiento de los principios y valores, los derechos y los deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución, garantizando el acceso de las personas a la educación, que es lo que a nosotros nos interesa como maestros, a la salud y al trabajo, ¿no? Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y el fortalecimiento de una base productiva en las diferentes dimensiones y niveles. Bolivia, en nuestro artículo número 10, nos especifica que es un Estado pacifista que promueve la cultura de paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir el conocimiento mutuo y el desarrollo equitativo, siempre promoviendo la interculturalidad con pleno derecho, con pleno respeto a la soberanía de todos los estados. Y algo importante es recalcar en este artículo 10 que nos especifica que Bolivia rechaza toda guerra,
toda agresión, ¿sí? Que eso es muy, muy importante. Por tanto, es enfático detallar que Bolivia es es un país pacífico, ¿sí? Por otro lado, tenemos, como les decía, eh, priorizar lo que es el capítulo segundo, que enmarca lo que son los principios, valores y fines del Estado, que es lo que estamos ahora debatiendo, que es muy, muy importante por la situación de que se enmarca en todos los principios que se debe de manejar dentro de nuestra sociedad boliviana, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando enfatizamos lo que es el artículo número 9, son fines y funciones esenciales del Estado, además de las que establece nuestra Constitución de la ley. Obviamente, aquí tenemos que construir una sociedad justa y armoniosa, y eso es cierto. ¿Por qué? Porque en nuestro reglamento, en nuestra resolución también 001/2023, a los maestros se nos pide que inculquemos siempre una vida armoniosa, con bienestar, con desarrollo y con seguridad integral, ¿no? Protegiendo siempre la dignidad de cada estudiante. Por tanto, se prioriza este aspecto que es realmente enfático en educación. Por otro lado, tenemos lo que es el artículo 10 que estamos ahora viendo, que Bolivia rechaza todo tipo de guerra, de agresión como instrumento de solución a los diferentes conflictos que pueda existir. Obviamente se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del Estado, ¿no? Entonces, en nuestro artículo 11 tenemos: el Estado adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. La democracia que se ejerce de las siguientes formas. Primero, directa y participativa. Esto lo vamos a realizar por medio del referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa, entre otros. Estas asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo, que es muy importante, ¿sí? Por otro lado, tenemos la representativa, que esto se va a dar por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, entre otros, ¿no? Lo cual se cumple. Por otro lado, tenemos la comunitaria, ¿ya? Por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos, entre otros.